Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar aquí acercándonos a tu presencia, Señor, porque podemos tener esa bendición y ese privilegio que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, de poder estar frente a ti, Señor, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, pero así también, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos revele la manera de ser gratos ante tus ojos y de poder ser santos como tú eres santo, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz y que seamos instrumentos, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas y renovadas para ser más como tú quieres que seamos y vivir la vida que tú quieres que vivamos. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Bueno, hoy estamos haciendo cambio de grupo. Estábamos anteriormente de este lado, ahora nos pasamos para acá. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Por aquí tenemos algunos invitados que casualmente son nuestros invitados. Ya se estarán presentando durante el culto, pero bueno, los conoceremos un poquito más adelante. Para no mermar el tiempo, porque es poco, desafortunadamente, vamos a empezar, si les parece. Bueno, el día de hoy nos han pedido hacer un pequeño resumen muy rápido antes de empezar con el siguiente libro. Hemos estudiado, hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Levítico, pero nos vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que hemos aprendido a partir de enero, que es el Génesis y Éxodo, y entonces solamente empezar rápido con algunos datos importantes que hemos aprendido. Sobre el Antiguo Testamento sabemos que son 39 libros, ¿no? Eso ya lo aprendimos hace más de un mes. Los libros del Pentateuco, los libros de Moisés o los libros que escribe Moisés son 5, que es el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, que es el que vamos a empezar el día de hoy, y Deuteronomio. Después vienen los 12 libros históricos, no los vamos a mencionar porque si no nos va a dar tiempo. Después vienen los libros proféticos, que son 5, seguimos en el Antiguo Testamento, y los libros de los profetas mayores también son 5. Poco a poco vamos a ir avanzando en el tiempo para estudiarlos. Y después viene el Nuevo Testamento con 27 libros, mucho conocido por todos nosotros, nos gusta mucho leer a veces el Nuevo Testamento. 4 evangelios, los libros de los Hechos, que es uno de los apóstoles, las cartas del apóstol Pablo, importantísimas, que son 13 cartas dirigidas a distintos lugares, a distintas iglesias, las cartas generales, ¿no?, que son desde Hebreos hasta Judas, y el libro profético que conocemos como el Apocalipsis o Revelaciones. Ese es a grandes rasgos, así como un panorama de lo general, y vámonos yendo a lo particular. Después le voy a pedir prestado a Mayra su bastón, porque no alcanzo. Que nosotros hemos pintado aquí arriba hasta acá y que termina en esta de aquí, es lo que hemos venido estudiando con los hermanos de aquel lado. Nos vamos a ir empezando a meter un poquito más hacia las profundidades de la palabra. Empezamos con la creación del cielo y la tierra, ¿no? En el Génesis 1:1, Génesis es el principio, correcto, en donde vemos que durante los primeros 6 días prácticamente Dios crea, ¿qué crea? Aparece la luz, separa las tinieblas, crea las aguas, las separa, el firmamento, los mares, la hierba, los árboles producidos, el sol y la luna, señalados como las lumbreras, los reptiles, animales vivientes en las aguas de las aves, las bestias, serpientes de la tierra, y el primer hombre. En el 6.º día aparecemos nosotros en la creación del Señor. Y en el 7.º día dice, fueron acabados los cielos y todos sus ornamentos, y Dios, ¿qué? Descansó, ¿no? Todo esto lo conocemos nosotros. Y este es el principio, como está bien aquí titulado. Después viene la primera prueba, o la primera gran prueba, el primer gran plan que Dios le da al hombre, que es, después de la creación, crea a Adán y Eva, ¿no? Eso ahí está en el libro de Génesis. Son creados en inocencia, dice la palabra, y obviamente prevenidos de las consecuencias del pecado, ¿no? Recuerden que había ahí dos árboles, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, que son estos dos. Sin embargo, vimos, y no nos vamos a entrar a detalle, que el hombre desafortunadamente cae en el pecado, desobedece a Dios, y viene el pecado y la caída. Y aquí el pecado, como dice ahí, rompe la comunión con Dios, ¿no? El pecado debemos entender que rompe la comunión con Dios siempre, no solo desde Adán y Eva, hoy, siglo XXI inclusive.
Y entonces aquí cae el hombre en esta caída, se genera una maldición al final de Dios hacia el hombre, y entonces en esta caída, después de la caída y de esa maldición, también viene una promesa como tal, lo habíamos estudiado. Y tiene todo el propósito a partir de aquí, si se dan cuenta que viene en color rojo, hacia atrás no. ¿Por qué? Porque así como venía la maldición, viene la promesa, y desde aquí viene ya la sangre de nuestro Salvador. Entonces Dios pone un ángel en el huerto del Edén para que no tomaran del árbol de la vida, ¿no? Con una llama ahí, con una espada, y echa a Adán y Eva del huerto. Y ahí viene el juicio de la expulsión como tal. Sigue la senda, la parte de toda la conciencia, en donde prácticamente el Señor los manda fuera del jardín del Edén, y aquí viene, como les había dicho, toda la línea mesiánica, y Adán y Eva tienen a Caín y Abel. Sabemos que Caín mata a Abel, no voy a entrar a detalles, eso ya lo estudiamos. Después tienen a Set, de donde viene la promesa, no de Caín, sino de Set, y vienen todos, creo que son como 10 patriarcas antidiluvianos, que vienen desde Enos, Cainán, Mahael, Jared, Enoc, que dice la palabra que caminó con Dios. Eso es bien importante, fíjense, para jóvenes, para adultos. Enoc caminó con Dios y fue como su amigo, por decirlo así. Después viene Matusalem, Lamec, y después viene Noé, con el arca de Noé, en donde prácticamente toda esta generación se vuelve otra vez en contra de Dios de alguna manera en su forma de conducirse, y Dios pide que se haga toda esta arca en un lugar que ni siquiera había agua. O sea, es increíble. Es como si aquí nos dijeran, haz un arca, ¿no? Porque teníamos que hacerlo, pero como ¿por qué? Si pues aquí no hay ni mar, el mar está a 350 kilómetros de aquí, ¿no? Noé tuvo fe, entendió a Dios, hizo esa arca, y bueno, sabemos lo que acaba en esa historia, no vamos a entrar, y viene el diluvio, ¿no? Desaparece a toda creación el Señor, excepto la gente que está dentro del arca, y después viene la promesa a través del arco iris. El arco iris aprendimos todos en ese momento que era la parte de la promesa de Dios, ese pacto en donde Dios le dice al hombre, no te voy a volver a destruir con agua. O sea, que no va a haber otra inundación, no nos preocupemos. A lo mejor nos vamos a quemar, pero no va a ser agua. ¿Sí me explico? Al menos. Me voy a voltear, y después viene la parte del gobierno humano, donde Noé ya sale y tiene a sus 3 hijos, que es Cam, Sem y Jafet. Ahí aprendimos interesantes cosas, como quién venía de Cam, de Sem y Jafet, pero al final la línea mesiánica viene por Noé y sigue siendo por Sem. Cuando digo mesiánica es de nuestro Señor Jesucristo. Viene toda la parte de la famosa Torre de Babel, en donde todos quieren llegar hasta el cielo, todo el ser humano, y Dios se da cuenta otra vez de la situación humana de ponerse en su contra, y confunde a todas las lenguas, y ahí viene el origen de las lenguas. Son dispersados, ¿no? Y entonces aquí podemos ver cómo el pueblo camítico, prácticamente de ahí salen todos los árabes y la gente que vive en África y en Arabia, el semítico, que es todo el pueblo de Asiria, y el jafético, donde viene Asia Menor y Europa. Prácticamente tenemos que entender eso, ¿no? De dónde vienen cada uno de ellos. De aquí viene el pueblo hebreo. Y después de acá, ya nos fuimos muy por allá, pero bueno, se alcanzan a ver, viene después ya la parte del Ur de los Caldeos, de donde es Abraham prácticamente, que recuerden que después Dios le dice, sal del Ur de los Caldeos, y lo quiere mandar hacia otro lugar que no sea ese, en la tierra prometida, que tiene igualmente a Isaac, que es su hijo, ¿no? Recordarán que Isaac prácticamente escoge en un gran pasaje de la Biblia a su esposa, manda por su esposa, que es Rebeca. Después por ahí sale Israel, más bien antes Jacob. Jacob, acuérdense que es el significado de doblemente engañador, por decirlo así, suplantador. Acuérdense que Jacob suplanta ahí la primogenitura del hermano. Y después Jacob, de regreso, lo estoy haciendo muy rápido, pelea con Dios, y obviamente le cambia el nombre de Jacob a Israel, de donde viene el pueblo judío, o todo el pueblo hebreo, porque la palabra Israel, o el nombre Israel, significa el que pelea con Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Después ahí Israel prácticamente tiene a las 12 tribus, que son sus 12 hijos,
con Raquel, ¿no? Con Lea, con Bila y Silpa, que también son sus siervas. Entonces tienen a los 12 hijos, no entraremos a detalles, simplemente comentar que de Judá viene toda la genealogía de Jesús, de Judá, por eso es el león de Judá. Y por allá terminamos en la parte en donde después viene la historia de José, etcétera, acaban en Egipto, y en Egipto prácticamente viven 430 años esclavos, y de ahí vamos aquí en donde entramos con Éxodo, que es después de que muere José, muere el faraón. De ese momento pasan muchos faraones, nace Moisés de la tribu de Leví, y prácticamente por ahí nos encontramos en el Sinaí, que es el monte Sinaí, donde Dios le entrega a Moisés las tablas, ¿no? Ya no voy a platicar la parte del Éxodo porque si no nos va a dar mucho tiempo, pero ahí es donde pelea prácticamente Moisés con Faraón para que libere a su pueblo de la esclavitud. Faraón se niega varias veces y vienen las famosas plagas, y al final prácticamente los deja salir después de la muerte de los primogénitos, y después viene la parte en donde ya salen de Egipto, creo que son 3 meses me parece, y los sube al monte saliendo todo el pueblo. Dice que salieron 600 varones, más esclavos, más niños, o sea, yo creo que era arriba de 1 millón de personas. Sale y prácticamente llegan al monte Sinaí, donde les es entregado en 2 ocasiones, subiendo Moisés al monte, las tablas de la ley, ¿no? Las instrucciones de cómo debía ser hecha el tabernáculo que explicamos la vez pasada, y la forma que se tenía que construir. Recuerden que baja y ve el pecado del hombre y rompe las tablas y tiene que volver a subir 40 días nuevamente al monte Sinaí para poder volver a hacer las tablas. Dice, prepara otras tablas para subir y que yo baje. Y ahí nos habíamos quedado en la parte del tabernáculo, que es muy interesante, que la tenemos de este lado. Recuerden que el tabernáculo era algo que se quitaba y se ponía como un circo. Los que vemos a veces, los circos que andan deambulando por ahí, está toda la parte del perímetro. El atrio es donde podían llegar el pueblo a entregar al cordero. Este elemento, que es el altar de bronce, que es se encontraba en esta parte, en donde se prendía fuego y ardía ahí prácticamente todos los días, y el sacerdote de la tribu de Leví y el israelita del pueblo entregaban ahí al cordero para hacer los sacrificios. Después viene la fuente de bronce. Después de este elemento viene la fuente de bronce, en donde ya el sacerdote de la tribu de Leví, antes de entrar al lugar santo, se enjuagaba, se limpiaba y entraba a esta recámara anterior al lugar santísimo, que era el lugar santo, para poder hacer una serie de rituales, en donde se encontraba el candelero de oro, ¿no? Que son de 7 velas, ¿no? Que significaba, lo habíamos aprendido, la luz, ¿no? Así como Jesús es nuestra luz. La mesa de los panes, que eran 12 panes que significaban las 12 tribus de Israel, ¿no? El incenciario, ¿no? Por aquí está, seguramente, aquí está el altar del incienso, que era el lugar anterior al lugar a entrar al lugar santo, y aquí entraban solamente los sacerdotes de la tribu de Leví y el sumo sacerdote. Una vez al año, ojo, una vez al año entraba en este lugar santo. ¿Por qué era un lugar tan especial? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Dice que en la noche iba con una columna de fuego, y en la mañana iba con una columna de humo, acompañando al pueblo israelita. Donde se detenía, ahí instalaban el tabernáculo. Entonces ahí bajaba la presencia de Dios. Y aquí era un lugar, si este era santo, este era el santísimo. Aquí solamente entraba el sumo sacerdote. Aquí los sacerdotes de la tribu de Leví y el sumo sacerdote, que el primero que fue el sumo sacerdote, lo entendimos y lo estudiamos, fue Aarón. ¿Se acuerdan? Entonces este es el elemento en donde, bueno, este es el incenciario que está aquí, y este es el arca del pacto con el propiciatorio. Son 2 grandes elementos, el arca del pacto y el propiciatorio, con estos 2 querubines, en donde el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero una vez al año para cubrir los pecados. Eso es distinto a perdonar, a cubrir los pecados del pueblo. Y este es un gran resumen de lo que hemos platicado
de allá para acá lo quisimos hacer un poco porque acabamos de cambiar de grupo y ponernos como un poco en sintonía. ¿Les parece? Adelante. Bueno, les vamos a pedir que cualquier duda, pregunta, se sientan en la libertad de levantar su mano y de hablar, ¿no? Fuerte. Vamos a empezar con el libro de Levítico. La verdad es que yo creo que todos como cristianos hemos querido empezar a leer la Biblia desde el principio, como cualquier otro libro. La verdad es que los que ya sabemos y que nos piden recomendaciones de cómo empezar a leer la Biblia, siempre decimos, no, pues empieza por Juan, por los evangelios, conoce a Jesús, enamórate de Jesús y ya luego te avientas todo lo demás, ¿no? Pero creo que todos en nuestra vida cristiana siempre hemos querido decir, bueno, yo quiero empezar de Génesis hasta Apocalipsis y leerlo, ¿no? Y empezamos muy entusiasmados con esta hermosa historia de Génesis, del Éxodo, y llegamos a Levítico y, oh, qué complicado, ¿no? Es más, yo creo que si yo les dijera a alguno, ninguno de nosotros nos referimos a Levítico como algo que dijeras, puedo encontrar consuelo, algo que me anime. Sinceramente no, en Levítico no encontramos nada de eso. Ninguno de nosotros, es más, creo que podríamos decir algún versículo de Levítico de memoria, ¿no? Sinceramente no lo podríamos hacer. Muchas predicaciones no hablan acerca de Levítico. Pero entonces, ¿por qué estudiar Levítico? ¿No? Quiero que abramos la Biblia en Primera de Pedro 1, 15, 16. Por favor. Si alguien me lo puede leer, Primera de Pedro 1, 15, 16. Les vamos a pedir que traigan su Biblia. Yo sé que ya estamos todos automatizados, pero... Sí. Ajá, 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras... Perdón, me equivoqué. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, discúlpenme. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Perdón, fue mi error. Fuerte, Yoli, porque Sí, okay. aunque te están grabando, pero para que se escuche también Okay. de aquel lado. Todas las Escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Como dice la palabra, toda la palabra es útil. O sea que Levítico tiene algo que decirnos. Es útil para nuestras vidas, ¿no? Va a estar complicado, sí. Levítico es un libro muy complejo y que está lleno de muchos rituales, ofrendas e instrucciones de Dios. Pero sorprendentemente, el libro de Levítico es el libro que tiene más frases dichas por Dios. Es el que tiene más cosas que Dios directamente le dijo al hombre, ¿no? Y esto es porque el libro de Levítico nos permite ver cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él, cómo debe de estar nuestro corazón, cómo deben de ser nuestras acciones para acercarnos a Él. Acuérdense que Dios ya saca al pueblo de Israel Egipto, pero ahora lo que quiere Dios es sacar a Egipto del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ya llevaban siendo como los egipcios, viviendo como los egipcios y estando al fin de cuentas la convivencia siempre nos afecta, ¿no? Siempre nos hace que tengamos costumbres de los demás y eso es lo que Dios quería a través de Levítico, sacar todo lo que su pueblo tenía de Egipto y esa es una de las cosas. La verdad es que así como vimos que Génesis podía haberse llamado en el principio, ¿no? En Levítico podríamos decir que este libro se podría decir, Él llamó, porque así empieza en el versículo 1, diciendo que Dios llamó a su pueblo, ¿no? Entonces, este libro nos invita a eso, a que Él nos está llamando. ¿Y a qué nos está llamando? A ser como Él, a vivir una vida en santidad. Eso es a lo que nos llama este libro. Fuerte. Vamos a empezar viendo las razones para estudiar el Levítico.
Dani. El libro de Levítico tiene muchas enseñanzas de parte de Dios, directas, en cuanto a la limpieza. O sea, la limpieza le manda al pueblo una serie de ordenanzas de limpieza y pureza. Ujú. Y bueno, esto es porque venían de Egipto con mucha información y ya 400 años, inclusive comían cosas que no son muy buenas para el cuerpo. De hecho, esta crisis que está ya a punto de ser mundial, del coronavirus, está aquí precisamente en el 11, Claro. versículo 11, capítulo 11, que dice que no se debe comer víboras, animales carroñeros, y específicamente el murciélago. En el capítulo 11, desde esa época, por limpieza, le dice al pueblo, no comas esto porque no te hace bien. Entonces es una serie de cuestiones de limpieza y bueno, pues Dios es un Dios de orden, un Dios de limpieza, un Dios de una serie de elementos que aún, como decía el maestro, todavía en el siglo XXI es vigente todo esto, ¿no? Exactamente. El libro de Levítico nos quiere mostrar que Dios quiere estar en todos los aspectos de nuestra vida. Todos. Desde que comemos, cómo nos relacionamos, todo. Él quiere estar en nuestra vida, quiere ser parte de nuestra vida. Es increíble que en el pueblo judío a los niños se les empieza a enseñar la Torah en el Levítico. Y simplemente se les empieza a enseñar porque un niño tiene el corazón puro y puede ver la pureza que hay en alabar a Dios. Por eso se les enseña esto. Antes que cualquier otra cosa, se les enseña a cómo adorar a un Dios santo, ¿no? A un Dios bueno, a un Dios puro. Y por eso el niño empieza a estudiar esto, cómo adorar a Dios, qué es lo que a Dios le agrada, cómo puede acercarse a Dios. Eso es lo primero que se le enseña a un niño judío, ¿no? Para todas aquellas que son mamás y que van a ser mamás, creo que es un buen dato. Pero vamos a empezar. Las razones para estudiar Levítico es porque te ayuda a entender el resto de los libros de la Biblia. Si no entendemos, si no vemos los conceptos que tiene Levítico, es difícil entender algunos libros. Por ejemplo, Hebreos. Sería imposible entender el libro de Hebreos si no estudiáramos el libro de Levítico. Todas las referencias en los evangelios y en las cartas paulinas serían imposibles de entender sin el libro de Levítico. No tendría ningún sentido el estar redimido por la sangre de un cordero perfecto. El libro de Levítico nos permite entender qué era esto de un cordero perfecto, un sacrificio perfecto, que es Jesucristo, ¿no? Este libro se basa en la alabanza y en el caminar de Dios de día y de noche, todos los días, ¿no? Que Él nos acompaña, porque después de todo el tabernáculo era portátil, todos iban a donde Dios decía, ¿no? Levítico abarca un periodo de tiempo de 30 días, un mes, porque nos recuerda que a veces estamos tan cerca de los planes de Dios para nosotros, pero también a veces tan lejos de ellos. Creo que el libro de Levítico te convencerá que Dios quiere estar presente en todos los aspectos de tu vida. En este libro encontrarás instrucciones para la oración, la alabanza, acceso a Dios, las relaciones sexuales, la alimentación, porque Dios quiere estar presente en cada aspecto de tu vida para decirte qué hacer, porque se interesa por ti. Porque debes vivir tu vida en la presencia del Señor y así las bendiciones que Él tiene serán tuyas. Levítico te llevará a un lugar de inmensa alabanza y adoración. Por eso debemos de estudiarlo. Murió por la patria. Perdón, ahorita lo pegamos. No se preocupen, era para despertarnos. Bueno, Levítico es Dios en su gracia provee un camino para que las personas vivan en su presencia.
¿no? Recordemos que en el éxodo de Israel, Dios los libera de la esclavitud. Luego viene el pacto en el Sinaí, donde son entregadas los 10 mandamientos y las 52 reglas de convivencia. Luego viene el pacto quebrantado con el pueblo que hace su becerro de oro y rompe este pacto. Y al final del éxodo, que lo vimos allá, es que Moisés no puede entrar a la tienda, no puede entrar al tabernáculo, ¿no? No puede entrar. Y entonces ahora Dios está viendo la manera en restituir, en poder volver a que su pueblo regrese con él. El libro de Levítico nos muestra que Dios es santo. Es el libro en el que más veces se habla de la palabra santo y de la santidad. Eso es lo que busca este libro, que nos demos cuenta que Dios es un Dios santo, que es puro, que es verdadero, ¿no? Que es el creador y autor de la vida, y que santo significa ser apartado, único, y que Dios eso es lo que quiere de nosotros, que seamos un pueblo apartado. No podemos ser como el resto del mundo, porque Dios quiere de nosotros eso, que seamos un pueblo apartado, que cada uno de nosotros, donde estemos, seamos diferentes. Sí nos pide ser diferentes, ¿no? En este mundo que todos queremos ser iguales y que la igualdad y que todos seamos, no, Dios quiere que seamos diferentes al mundo, ¿no? Israel realmente era un pueblo en este momento injusto y pecaminoso. Seguía teniendo este deseo de querer servir a Dios, pero hacía todo lo contrario, como a algunos nos pasa, ¿no? Es como yo les decía al grupo anterior. Yo me acuerdo que cuando yo era niña y leía estas historias, yo decía, ay, estos israelitas, pero ¿cómo es posible que no entendieran a Dios? Me daba unas enojadas, y ahora que soy adulto digo, pues claro, obvio, o sea, entiendo a este pueblo, pues si son iguales a mí, ¿no? Pero en el momento, por eso creo que es muy importante aprender esto de chiquito, ¿no? Porque uno dice, no, sí, claro, yo voy a obedecer a Dios y voy a seguirlo y voy a servirlo. Y vas creciendo y te das cuenta que qué difícil es seguirlo, ¿no? Qué complejo es seguir lo que uno quiere ser. Como decía Pablo, ¿no? Quiero hacer lo bueno, pero sin embargo hago lo malo, ¿no? Y entonces, pero este libro de Levítico es esta manera que Dios instituyó para que este pueblo rebelde, pecaminoso, todo se acerque a Él y pueda tener una comunión con Él. Él que lo que quiere hasta el día de hoy con nosotros es ser nuestro compañero, ser nuestro amigo, ser parte de nuestra vida. ¿No es maravilloso? Y la verdad estamos mucho mejor que el pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos, solamente uno podría ya entrar al lugar santísimo, nosotros no. Nosotros ya estamos ante la presencia de Dios, que eso es lo que tenemos que valorar nosotros. Nosotros ya no tenemos ningún impedimento para verdaderamente vivir una vida en abundancia y en santidad. Bien. Entonces, siguiendo con este tema del Levítico, hay que contextualizarnos un poquito. Recuerden, decía Mayra, lo habíamos platicado, también hay que entender al pueblo, lo podemos entender, no justificar, porque llevaba 400 años viviendo en Egipto. Si ustedes le restan ahorita 2000, ¿qué estamos? 20, 400 años, llegamos a 1620, ¿no? Hagan de cuenta que desde 1620 hasta hoy hubiésemos sido esclavos de alguna cultura, de algún pueblo. Ya eran egipcios, seguramente hasta se vestían como tales, o sea, era impresionante lo que ellos tenían ya en muchos años. Y recuerden que el tabernáculo, no lo comentamos ahorita, pero en la pasada reunión que tuvimos el domingo pasado, era el reflejo del lugar, del tabernáculo que hay en el cielo. La palabra dice que en el cielo hay algo igual que esto, pero no hecho con manos de hombres como esto, que mandó a Moisés a hacerlo, sino hecho con mano, bueno, no por manos de hombres. Entonces, este es un reflejo de lo que Jesús cuando muere sube y presenta todo esto en el cielo. Esto es bien importante, que a veces no nos lo explican. Pero bueno, entrando entonces en la parte de esta, que vamos ahorita a concentrarnos acá, ya olvídense todo lo demás. Es asombrosamente simétrico el libro de Levítico. Vamos a encontrar prácticamente 3 grandes áreas. No las voy a mencionar ahorita, nada más me voy a ir hacia las grandes áreas,
son los sacrificios rituales y las fiestas rituales, estos dos grandes cuadros, este y este son todos los rituales de fiestas, aquí dice fiestas y sacrificios, del capítulo 1 al 7 y del 23 al 25. Es un poco confuso, pero estamos tratando de ponerlo un poquito más estructurado. Después de ahí vienen las siguientes secciones, que son unas especies como de secciones internas, en donde se enfoca el rol de los sacerdotes como mediadores entre quién, entre Dios y los hombres. Entonces, los sacerdotes consagrados del capítulo 8 al 10 y los sacerdotes requisitos para ser sacerdotes. Entonces, resumiendo, los rituales de sacrificio y los rituales de fiestas, poco a poco vamos a entrar. Después, la parte de los requisitos para ser sacerdote y consagrarte como sacerdote, y después los requisitos para los sacerdotes. Son estos dos recuadros que están aquí. ¿Hasta aquí me siguen todos? ¿Sí? Y después, del capítulo 11 al 15, viene la tercera gran parte, que es la pureza ritual que debería tener el pueblo, mucho de lo que nos empezó a comentar Daniel, y la pureza moral. No solo la ritual, sino la moral. Entonces, primer gran parte, los rituales, sacrificios y fiestas. La segunda, el sacerdocio, consagración de sacerdotes y los requisitos para hacerlo. La pureza ritual y la pureza moral. Y aquí vienen los capítulos en donde podemos encontrar toda esta parte. Luego, en el centro de este libro, hay un ritual clave, que es el día de la expiación. Pongan su mente aquí. Acá nuestras hijas, Mayra, nos ayudaron a pintar todo esto en la noche hasta la madrugada. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Me salieron muy buenas dibujantes. Del 16 al 17 encontramos el día de la expiación. El día de la expiación es eso que yo les decía, que si Mayra me ayuda a señalar allá el lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote entraba. Este era el sumo sacerdote. No estaba solo en el atrio, no solo en el lugar santo. Una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer ese sacrificio, esa sangre sobre el propiciatorio, para cubrir los pecados que no podían cubrirse día con día, porque acuérdense que aquí diario traían animalitos para su sacrificio, y el sacerdote levita, no el sumo sacerdote, lo ofrecía diario para cubrir esos pecados. Pero ahora sí, como dicen los chavos, si por las flies no quedaban cubiertos, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año para poder pedir perdón, digamos, por esos pecados. Y era un sistema de sacrificios nacional. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque eran otros de los alumnos. Bueno, me acuerdo más bien yo. Era un sistema de sacrificios nacional. Lo voy a poner entrecomillado, ciertamente un poco imperfecto. ¿Por qué? Porque era nacional, no era para todo el mundo. Cuando Jesús muere en la cruz, que ya les dije que va al lugar santísimo, pero del cielo, el mismito que está aquí, pero en el cielo, se hace un sacrificio universal, perfecto, único y suficiente. Por eso es nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. ¿Me siguen? Entonces, este era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote, con toda una serie de ornamentos muy interesantes, que no vamos a spoilearles ahí la película, léanlo ustedes, hacía toda una situación que vamos a platicar más adelante. Y el libro concluye con una breve sección donde Moisés es llamado a la fidelidad del pacto. Entonces, ahorita a grandes maneras ya les platiqué el recuadro, y ahorita le voy a ceder la palabra a Mayra para que empiece a platicar la parte cómo se desarrolla de manera general. ¿Sí? Sí, bueno, esta es la parte general, ¿no? Es como un bosquejo de todo lo que es el libro de Levítico. Y para que podamos entender más o menos cómo irnos, vamos a seguir las clases hacia adelante, ¿no? Para que nos quede claro, porque de verdad es un libro complejo, es complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y lo más fácil para que todos podamos aprender y entenderlo. Vamos a empezar con la parte de las ofrendas. Para Dios era muy importante esta parte de las ofrendas, y las ofrendas las dividíamos en dos grandes secciones, que es, unas eran para dar gracias, que eran voluntarias, y otras para pedir perdón, y eran requeridas. Todas eran realmente obligatorias, todas tenían que hacerse. Solamente en el caso de voluntarias significa que podías escoger qué llevar, nada más, pero todas se tenían que hacer, o sea, todas se tenían que hacer. ¿Por qué? Porque en una mostrabas agradecimiento a Dios
y que son las ofrendas de vegetales y paz. Estas ofrendas era el tener un corazón agradecido a Dios y poder regresarle a Dios lo que Él nos había dado. Simplemente eso era, el mostrar agradecimiento a Dios por lo que nos provee, ¿no? Que es lo que también nosotros actualmente debemos de hacer. De lo que Dios nos da y de lo que Dios nos bendice, bendecir a otros en agradecimiento a nuestro Dios. Y la otra es la del perdón. Esta era una ofrenda quemada y de purificación y de restitución. En estas también implica el derramamiento de sangre. Recordemos que el derramamiento de sangre es muy importante y tiene que estar ahí para acercarnos a la presencia de Dios. Tiene que ser esto obligatorio. No podemos acercarnos a la presencia de Dios bajo ningún, aunque seamos hiperarchirrequete contra buenos, aunque hayamos perdido perdón, pero si no está la sangre presente, no es posible acercarnos a la presencia de Dios. Y estas también eran requeridas y bueno, posteriormente vamos a ver a detalle esto de las ofrendas. Entonces, en resumidas cuentas, esta primera sección que habíamos platicado, que eran estas y estas que son rituales, nada más que estas son sacrificios, esta era para dar gracias a Dios, que podía ser una ofrenda de vegetal y de paz, de cereales, como decía Mayra, había que hacerla, pero voluntariamente podía yo saber qué llevar, había la instrucción en el libro, y las requeridas que era la ofrenda quemada, la de purificación y restitución, que más que dar gracias, que era para pedir perdón, y esta era la que todos los días el pueblo llevaba al atrio para que se muriera o se sacrificara ese cordero en el altar de bronce, que es ¿conocen dónde hacemos las carnes asadas? Los ¿cómo le llaman allá en Brasil? Los churrascos, ¿no? Acá le decimos, esto se parece a un anafre, ¿no? Hagan de cuenta que era un anafre de cobre, creo, ¿no? Enorme. Y entonces estas ofrendas, sacrificios rituales eran requeridas para que imagínense si habían salido 600,000 varones más su pueblo, que eran arriba de 1,000,000, imagínense el número de sacrificios que había diario ahí. Por eso también una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote por si las flies, ¿se acuerdan? Entonces, esto es bien importante. Y Mayra va a seguir platicándonos la segunda parte de rituales, que son las 7 fiestas, dentro de esta primer gran etapa. Sí, yo creo que también hay que mencionar que, acuérdense que no es un trabajo ni bonito ni limpio, ¿no? Era realmente una cosa bastante fea, ¿no? Y bastante sucia, ¿no? Bueno, y yo creo que lo más importante es que Dios quiere que ese tabernáculo esté en nosotros. O sea, ahí en esa cochinada de nuestro pecado, ahí quiere Dios que la vemos, ahí quiere Dios que entremos al lugar santo y al lugar santísimo para que entonces la presencia de Dios esté en nosotros. Pero eso no se puede hacer sin que dejemos ahí nuestro pecado. Pero Dios sí quiere que ese tabernáculo literalmente esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque si no, entonces la presencia de Dios pues no se va a manifestar, ¿no? Hay uno en el cielo, hubo otro en Israel, pero aquí en nosotros, cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, ahí hay otro. Y todos los días hay que hacer eso, ¿no? Porque todos los días pecamos, todos los días tenemos unos pensamientos bien cochinos, todos los días hay que lavarnos para entonces poder entrar a la presencia del Señor, ¿no? Eso es lo que yo... Así es, Becky, así es. Lo que acaba de decir Becky es esto, ¿no? Y también nosotros como cristianos tenemos que estar decididos a no quedarnos en esta parte, ¿no? A no quedarnos en que pues yo creo en Jesucristo como mi Salvador y ya Él me perdonó y me quedo aquí y ya me lavó, ¿no? Ya le pertenezco, pero tengo que vivir una vida cristiana que me lleve al lugar santo y al lugar santísimo, ¿no? Y a las aguas. Exacto, a las aguas, ¿no? O sea, tengo que seguir adelante. Nuestra obligación es que todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador,
demos un paso adelante en obediencia, demos un paso adelante en vivir como Él quiere que vivamos. No podemos quedarnos nada más con que ya acepté a Cristo. En el atrio. No nos podemos quedar en el atrio, es lo que decía Becky, ¿no? Tenemos que seguir adelante, tenemos que edificar en nosotros esto, ¿no? Ahora, las fiestas rituales, nada más las vamos a mencionar ahorita. En las clases siguientes las vamos a estudiar con detenimiento, pero es la Pascua, todas estas fiestas, recuerdan el salir de Egipto, ¿no? La gran mayoría de ellas, ¿no? Que es la Pascua, que la veíamos aquí, ¿no? Los panes sin levadura, ¿se acuerdan qué es lo que comieron? ¿No? Las primicias, que es la primera bendición, la semana del Pentecostés, las trompetas, que esas todavía no, pero nos recuerdan cuando va a venir el Señor, el día de la expiación y los tabernáculos. Sí, eso va a ser interesante. No vamos a entrar hoy a este detalle, pero algunas de estas fiestas con los hebreos, con el pueblo israelita, se fueron cumpliendo. Pero haciendo la traspolación hacia el Nuevo Testamento, algunos ya se cumplieron y otras no. Ahorita decía Mayra, las trompetas aún no. ¿Se acuerdan que en el libro, ¿no? O sea, en el final de los tiempos va a haber las trompetas? Ellos le llaman las fiestas del shofar, ¿no? Eran como unos cuernos así, y ellos hacían esa fiesta, todas esas las hacían. Para los cristianos, algunas de ellas ya el Pentecostés, ¿no? Ya lo conocemos. Los panes sin levadura significaba, no lo voy a explicar ahorita, pero significaba que un pedazo de pan leudado con levadura podía echar a perder toda la masa. Sí, por eso tenía que ser pan sin levadura. La levadura es el símil o la semejanza del pecado, y etcétera. No vamos a entrar, lo vamos a estudiar en la siguiente clase el próximo domingo, que es muy interesante ver cuáles para nosotros ya se cumplieron y cuáles no, inclusive. Y después viene la segunda parte que habíamos platicado, que era la parte de los sacerdotes consagrados. Aquí recuerden que Moisés, del capítulo 8 al 9, consagra a los sacerdotes, y él es escogido como sumo sacerdote. Aarón, acuérdense que Aarón también viene de la tribu de Leví, que son los sacerdotes que tenían la gran comisión de tener la relación de Dios con nosotros, ser intérpretes de la ley y también hacer todos estos sacrificios que platicábamos acá en esta parte del lugar santísimo. Y los hijos de Aarón, en ese momento, en el capítulo 10, ustedes lo van a poder ver cuando vean la película, cuando lo lean. Los hijos de Aarón transgreden la ley, entran al lugar santísimo y adivinen qué, se mueren, caen muertos. Seguro los tuvieron que jalar con la cadena esa que los metían, ya no sonaban las campanitas que traía el sumo sacerdote, y cuando ya no había sonido, porque habían traspasado, aquí había un velo y aquí también, cuando de repente vieron que ya no sonaba, pues jálalo, porque si tú entrabas y tocabas también te morías. Esto es increíble. Sí, Anita. Es que están grabando, por eso está el micrófono. Sí. Tengo una pregunta. Por ser intérpretes de la ley, los levitas eran los que, digamos, ponían el orden dentro del pueblo de Israel, o quién eran los jueces en ese momento, o quién era los que ponían el orden, o los que decían, si sabes que tú transgrediste la ley, tienes que hacer tal, o tendrás tal castigo, no sé. ¿Quieres tú o...? En este momento aquí es únicamente Moisés, porque Moisés es el que habla con Dios. Así es. Entonces Moisés es el que se está, si se acuerdan en Éxodo, cuando va su suegro a verlo, le dice, ¿no? Le dice, oiga, Moisés queda, ahora sí que apantallado con lo que Dios ha hecho con este pueblo, y le dice, oye, Moisés, pero esto está de locos, el que tú estés diciéndole a todos qué hacer y cómo comportarse. Su suegro, ¿no? Ajá, Jetro, le dice, ¿por qué no pones a hombres sabios que te ayuden en este menester de ayudar a todos a decidir lo que es? Entonces, en ese momento está así. Moisés es el que habla con Dios y el que lleva todo, y ya ha puesto pequeñas personas, pequeñas, personas del sabias pueblo, a resolver estos asuntos. Ya luego vamos a ver que ponen jueces y todo esto, pero ahorita está así nada más, ¿no? En esta parte. Y cedo la palabra para que Mayra platique esto.
Entonces vemos que los sacerdotes pues tienen que ser consagrados, pero en el capítulo 21 al 22 nos dice los requisitos para ser sacerdote. No, en primero todos tenían que ser de la tribu de Levi, todos, ¿no? Todos. Por eso se llama Levítico, ¿no? Porque es las instrucciones y las reglas, ¿no? Para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que tener el nivel más alto de integridad moral y santidad ritual. Tenían que tener un perfecto conocimiento de cómo se llevaba a cabo los rituales, ¿no? Y los sacerdotes representaban al pueblo y representaban a Dios, ¿no? Ellos eran como los que estaban en medio entre el pueblo y Dios. Y después, esto viene muy asociado, y Daniel nos hacía referencia hace rato que tomó la palabra, a un concepto de impureza y pureza, ¿no? Porque acuérdense que estamos viendo toda la parte de que tenían el nivel más alto de integridad moral y santidad ritual. Entonces, ¿qué es el concepto de impureza versus el de pureza? Porque el de pureza al final es que tenemos un Dios que prácticamente es limpio y puro y que genera vida, pero toda la parte de impureza puede generar temas de inmundicia y de impureza que lo podemos referir con la muerte. Y de aquí nos vamos hacia esta parte que es todo aquello que viene del capítulo 11 al 15, que es la pureza ritual, que viene muy asociada a lo de los sacerdotes. Era la mortalidad en este caso, era como, y la pérdida de vida estaba asociado a ciertas cuestiones que hacían las personas en ese momento, que era, por ejemplo, el contacto con fluidos reproductivos, así dice la palabra, tener enfermedades de la piel. ¿Se acuerdan que la lepra era un tema en su tiempo, inclusive en los tiempos de Jesús? Tocar moho y hongos, tocar cadáveres inclusive, ¿qué dice aquí? Comer animales impuros. Ahorita nos lo explicaba perfectamente Daniel, que hasta la fecha pues sigue siendo algo muy actual. Si ustedes van al mercado de Wuhan, o este lugar donde salió el coronavirus, pónganle en YouTube mercado de Wuhan, le vas a poner stop. O sea, cualquier mercado de México que también no cantamos más las rancheras, se queda corto, de verdad. O sea, si te vas al mercado de Cuauhtémoc, se queda corto. Sí, o cualquier mercado se queda corto. Ahí ves a los animales cómo están literalmente desollándolos y matándolos vivos. Y animales, no crean que gallinas y puerquitos, o sea, lo que se te antoje. Entonces, es ahí la razón por la que estamos como estamos, desafortunadamente. Pero ojo, esto es clave, dice, la impureza no es pecaminosa como tal. En ese entonces, la impureza, el pecado era entrar impuro acá adentro, ¿sí me explicó? O sea, al final la impureza tarde que temprano se le iba a ir en 1 o 2 semanas al pueblo. Lo impuro era ir al lugar, al tabernáculo impuro, no la impureza per se, ¿no? Porque la enfermedad se te puede quitar, etcétera, etcétera. Y dice aquí, son símbolos culturales que les recuerdan a Israel que la santidad de Dios abarca cada parte de nuestras vidas, y esto es aplicable completamente al día de hoy en nuestras vidas, ¿correcto? Y de aquí, perdón, le voy a ceder la palabra a Mayra. Es importante ver que aquí nos está hablando de la pureza, y vemos que no tiene que ver en este momento, no está hablando de nuestro corazón, está hablando de cosas que hacemos cotidianamente. Eso es, ¿no? Tenemos que tener una pureza en nuestra cotidianidad, de cómo hacemos las cosas. Eso es lo que esto nos está diciendo. Y después viene la pureza moral. Aquí sí es cómo nos comportamos, ¿no? Dios quería que su pueblo fuera diferente a todos los demás. Y para empezar eso era cuidar al pobre, ver por la necesidad de otro. Eso era importante para Dios, que su pueblo se distinguiera porque veían la necesidad del que necesitaba de ti. Por eso Dios dice que si tú tienes algo, si alguien te pide y tú tienes para dárselo, se lo des. No lo pienses, tú dáselo, ¿no? Si lo mereces, si no, no, tú dáselo.
Ese es el corazón de Dios, que esto es lo que me encanta de estudiar el Antiguo Testamento, que vemos que Dios es el mismo desde aquí hasta el día de hoy, es idéntico. Nuestro corazón cambia con el tiempo, pero el de Dios no, el de Dios es igualito, Él es el mismo Dios, y eso es maravilloso, porque Él dice, cuida al pobre, la integridad sexual. Sí nos pide ser íntegros sexualmente. No podemos vivir como ahora el mundo dice, ¿no? Nuestro mundo y sobre todo el que vivimos actualmente, porque la verdad el de mis abuelos, el de nuestros padres, pues vivía en sí una moral sexual pues bastante aceptable hasta para Dios. Actualmente ya no. Actualmente nuestro mundo ya la sexualidad es sé libre y disfruta tu sexualidad. No, ese no es el pensamiento de Dios y no nos equivoquemos. El pensamiento de Dios es que debes de cuidarte, que la sexualidad es algo maravilloso que Dios creó, pero tienes que seguir las reglas que Dios marca para que la disfrutes, para que vivas esa vida sexual plena. Si no sigues estas reglas, simplemente no vas a disfrutar lo que Dios tiene de maravilloso y de bendición en esto. Y la justicia social. Sí tenemos que ver por los demás, tenemos que ser diferentes al mundo, no ver nuestro bien ni nuestro beneficio, gracias, sino ver el bien común. Dios eso es lo que quiere, que nosotros como pueblo, como iglesia, veamos los unos por los otros, nos interesemos por las necesidades de otros. Por eso es importante que oremos por otros, que nos acercamos a preguntar al que hoy tiene un problema, que seamos de consuelo, que seamos bendición ahorita, que nuestra vida toque vidas en bendición. Eso es lo que Dios quiere desde Levítico hasta el día de hoy, que nosotros seamos reflejo de su luz, que seamos pan de vida, que seamos instrumentos, que llevemos amor, que llevemos su palabra, que no nos quedemos impávidos cuando el de al lado sufre, sino que seamos de verdad personas que activemos ese chip que Dios nos dio de poder ver la necesidad de otros. Y para terminar, porque vamos justos, platicamos que esta era la última sección, ¿se acuerdan? Esta última sección, que es del capítulo 16 al 17, es el día de la expiación, en donde hay prácticamente describe cómo es que el sumo sacerdote era el que tenía que entrar solamente una vez al año al lugar santísimo, que es en donde estaba el arca del propiciato y el propiciatorio. Y aquí, como pueden ver, pues aquí a las hijas y a Mayra le salieron muy bonitos estos corderos. Aquí está el sumo sacerdote, y uno era una ofrenda para purificación. Recuerden que la sangre es un elemento de purificación, porque a veces es bueno, ¿y por qué la sangre? O sea, ¿por qué no otra cosa? La sangre es símbolo de la purificación. En Deuteronomio dice que en la sangre está la vida de nosotros, y si pues, se nos sale la sangre, nos morimos, se nos va la vida, ¿no? Entonces, aquí había una ofrenda de purificación de este cordero para expiar los pecados de Israel anualmente, y era sacrificado en ese altar de bronce y se llevaba hasta el lugar santísimo. Pero había otro macho cabrío, que era el macho cabrío expiatorio, así lo dice la palabra, que era un símbolo de Dios para quitar el pecado de Israel, y ese el sacerdote ponía la mano debajo de él y lo soltaba para irse al desierto. Ese moría en otro lado, no moría ahí, pero eran dos sacrificios que se hacían por parte del sacerdote en el día de la expiación. Y aquí lo importante es rescatar hacia el Nuevo Testamento la parte de quién es Jesús. Cuando muere Jesús, ¿qué pasa con el velo del lugar santísimo? Se rasga de abajo para arriba, ¿verdad? No, de arriba para abajo. De arriba para abajo, porque es el símbolo de que, y aparte era un grosor bastante grueso ese, no crean que era una tela como la que acabo de cortar yo, así de que lo jalé y se rompió, sino era una cosa muy gruesa, se rompe, y eso nos da entrada automática por medio de la sangre de Jesús. ¿A dónde? Al lugar santísimo, porque Él es el sacerdote que vino, se entregó, se hizo maldición, murió en la cruz, y va y se entrega con su sangre en el Calvario, muere, derrama su cruz, y este es el sacrificio perfecto, y Él
va al Señor al tercer día en su resucitación, resucita, y obviamente esa es la traspolación hacia la parte de nosotros como creyentes. Hasta ahí le vamos a dejar, porque además ya acabamos. Y la próxima clase vamos a empezar a estudiar ya específicamente las fiestas, los sacrificios y el símbolo de cada uno de ellos. Les agradecemos mucho, que Dios les bendiga.